la retina, o mejor dicho, la retina fotosensible, como ya vimos, se formaba en el embrión a partir de el neuroectodermo, que formaba en primer término una vesícula, la vesícula óptica, que al invaginarse daba lugar a la copa o cúpula óptica. Acuérdense que en simultáneo, mientras se está formando la túnica interna del globo ocular, también se va a estar formando a partir del ectodermo superficial el cristalino, ¿sí? Todo ocurre simultáneamente y en particular esto va a tener un interés cuando hablemos de la parte circulatoria de la retina, porque habíamos visto que en la fisura coroidea se introducía la arteria hialoidea, que va a dar origen luego a la arteria central de la retina. Lo que quiero resaltar acá es que esta cúpula daba lugar a una estructura con una hoja externa y una hoja interna. Al principio todo es un epitelio simple, pero a medida que se empiezan a diferenciar las estructuras, acá ya tenemos un ojo en formación con más cosas, fíjense que la hoja externa de la copa siempre queda como un epitelio simple, mientras que la hoja interna, en el iris y en el cuerpo ciliar, van a formar un epitelio simple, pero en la porción fotosensible ese tejido se estratifica y da lugar a células del tejido nervioso, muy especializadas. Si hacemos un aumento de esta parte, fíjense cómo el epitelio posterior, ¿sí? Que es la capa más externa, queda como un epitelio simple, que es lo que vamos a llamar parte pigmentada o pars, como se dice en latín, ¿sí? Mientras que la hoja interna se transforma en la parte nerviosa, ¿sí? Que tiene varios estratos. En este caso, en el esquema se muestra una parte de las células que hay en esa parte nerviosa, pero justamente el dibujante eligió una secuencia de células que están haciendo sinapsis, muy interesante porque son justamente el comienzo de la vía visual. Es decir, la retina fotosensible, que está en la parte posterior del globo ocular, va a permitir la formación de una imagen con la llegada de la luz, y esa imagen se va a ir en forma de un impulso nervioso hacia la corteza occipital. Entonces lo que vamos a describir ahora es la histología de esta parte. Como vimos, acá hay otro esquema, esto sería la estructura esquemática de la retina fotosensible. Acá abajo es la parte más externa y hacia arriba lo más interno, o sea que acá arriba estaría el humor vítreo. Fíjense que algo que eso nos va a dar lugar a una discusión más adelante, la luz ingresa atravesando el cuerpo vítreo y atraviesa muchas capas de esta retina para recién llegar a los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Entonces lo que vamos a ir haciendo es comparando un preparado histológico con el esquema. Fíjense que hay varias capas de células, algunas se comunican entre sí. Esto me interesa marcarlo también. Fíjense que decíamos que era un epitelio que estaba plegado y las caras apicales de sus células quedaban enfrentadas. Bueno, esto se sigue manteniendo. El epitelio pigmentario es un epitelio simple, estas son las caras apicales, ¿sí? Y esta sería la cara apical del epitelio que quedó más interno, ¿sí? Ese epitelio después se transformó en tejido nervioso. Pero no hay uniones adherentes, ni comunicantes, ni oclusivas entre las caras apicales de estas células. Por lo tanto, cuando el individuo se muere o en una persona viva frente a ciertos traumatismos, se produce el
desprendimiento de la retina y es justamente a este nivel, ¿sí? Porque ahí no hay uniones célula-célula. Fíjense que acá, en esta imagen, que corresponde a una foto de un preparado de microscopía óptica coloreado con hematoxilina y eosina, se ven distintas capas, ¿sí? Y se habla de 10 capas de la retina. Lo que hay que distinguir es que son 10 capas histológicamente detectables, pero no son 10 capas de células, ¿sí? Son menos capas de células. Lo que pasa es que algunas células tienen porciones en varias de estas capas. Vamos a ir describiéndolas, nombrando y marcando algunas cosas que son más interesantes. En este caso, el preparado también incluye una porción de la túnica vascular que a nivel de la parte posterior del globo se llama coroides. Como se ve, tiene abundantes vasos sanguíneos, ¿sí? Y otra cosa muy interesante que se ve tanto en la coroides como en la primera capa de la retina es este color castaño o marrón, que es debido a la melanina, ¿sí? Entonces, en todas las capas del ojo hay melanina, ¿sí? En la retina está en el epitelio pigmentario. En la coroides también hay, y en la esclera, que estaría más abajo, si tuviéramos el preparado completo, también hay una lámina, una parte que se llama lámina fusca, que contiene melanina, ¿sí? La melanina es importante porque va a ir absorbiendo el exceso de luz. De esta forma, la luz que incide sobre los fotorreceptores, el exceso de esa luz es absorbido por el pigmento melánico, ¿sí? Y no se refleja. Si la luz se reflejara, generaría una imagen complicada. Fíjense que acá fuimos numerando a las capas histológicas de la retina desde el 1 al 10. Y vamos a ir nombrándolas. Y lo que vamos a ir viendo es a qué porciones de cada célula corresponde cada capa. O haciendo el ejercicio de ver una célula en qué capa se encuentra. Entonces, la primera capa es el epitelio pigmentario. Después le sigue la capa de conos y bastones, que son todas estas franjas eosinófilas que corresponde a la parte más externa de las células fotorreceptoras. La capa 3 es casi o muy difícil de percibir, en este preparado se ve bien, es una membrana limitante externa. Luego le sigue una capa que tiene núcleos, que se va a llamar capa nuclear externa. Y esta que tiene como un entrecruzamiento de prolongaciones celulares se llama plexiforme externa. Hay otra capa con núcleos que se va a llamar nuclear interna, que se continúa con otra capa de entrecruzamiento de fibras que se va a llamar plexiforme interna. Luego hay una capa donde se distinguen bien los núcleos de las células ganglionares, que son neuronas, o sea, es la capa de células ganglionares. Esas células ganglionares tienen un axón que se va por la capa 9, que se llama capa de fibras del nervio óptico. Y por último, la capa 10 es otra membrana limitante que se llama membrana limitante interna, que corresponde a los extremos ensanchados de estas células, que son las células de sostén, que abarcan casi todo el espesor de la retina, que se llaman células de Müller, ¿sí? Y una membrana basal. Entonces, el asunto no es memorizarse estos 10 nombres de las capas sin entender por qué, sino ir pensando y entendiendo por qué tienen esos nombres y a qué corresponden. Por ejemplo, hay capa nuclear externa y capa nuclear interna. Quiere decir que hay una que va a estar más cerca de la esclera y otra más cerca del cuerpo vítreo. Plexiforme también, tengo la plexiforme externa y la plexiforme interna. Membrana limitante externa, membrana limitante interna. Entonces, de algunas tengo las dos versiones, interno y externo. Pero fíjense, ¿por qué yo llamo nuclear externa, nuclear interna
Y a esta, que también por el aspecto es parecida porque se ven núcleos, no la llamo nuclear. O podría haber dicho nuclear externa, nuclear media y nuclear interna. Porque yo sé que estos núcleos corresponden solamente a un tipo celular que son las células ganglionares. En cambio, tanto en esta capa como en esta hay más de un tipo de células que tienen su núcleo ubicado ahí. En la capa nuclear externa puedo tener los núcleos de los conos o de los bastones, que con esta coloración son indistinguibles. Y en la capa nuclear interna voy a tener los núcleos de unas neuronas muy importantes para la vía visual, que son las neuronas bipolares o células bipolares, los núcleos de las células de Müller, los núcleos de unas neuronas que son interneuronas que se llaman células horizontales y de otro tipo de neurona que se llaman células amacrinas. Es decir, que acá tengo núcleos de distintos tipos de células que se ubican todos en esta franja, ¿sí? Las prolongaciones de esas células van a formar parte, por ejemplo, si esta es la bipolar, la dendrita va a ir hacia el cono o bastón y el axón va a ir hacia la ganglionar. Entonces, si yo miro a la célula bipolar, tengo el soma en esta capa nuclear interna, pero llega hasta la plexiforme interna para hacer sinapsis con la ganglionar, y también la voy a encontrar a la dendrita de la célula bipolar en la plexiforme externa. Acá tienen el listado, ¿sí?, de las 10 capas, y en este preparado fíjense que hay un poco de coroides y acá arriba, que está la parte más interna del globo ocular, estaría el cuerpo vítreo, ¿sí? Se puede marcar, como decíamos, tratar de esquematizar, de dibujar arriba de este preparado algunas células. Por ejemplo, las células fotorreceptoras, por ejemplo, esto podría ser un bastón, ¿sí? Va a tener una porción en la capa 2 de la retina, la capa de conos y bastones. Va a tener el núcleo en la capa nuclear externa, va a tener una prolongación en la capa plexiforme, donde le transmite la señal a la dendrita de la neurona bipolar, ¿sí?, que, como decíamos, tiene el núcleo en la nuclear interna y un axón que hace sinapsis con la ganglionar. La ganglionar tiene su soma en la capa 8 y su axón se va como fibras del nervio óptico, y eso lo vamos a describir también, la dirección que tienen estos axones, porque si uno hubiera diseñado a la retina, y probablemente hubiera hecho las cosas de otra forma, hubiera puesto a los conos y bastones contra el cuerpo vítreo para que sean los primeros que se encuentran con la luz, y la vía visual para abajo, ¿sí?, para atrás. Sin embargo, la luz tiene que atravesar muchas capas de la retina para incidir en la parte fotosensible del cono y bastón, y la vía vuelve un poco el camino hacia atrás. En estos esquemas se ven a las células del epitelio pigmentario y a las células fotosensibles, los conos y los bastones. Vamos a hablar un poco de las células del epitelio pigmentario. Son un epitelio con varias funciones y varias particularidades. Por un lado, la membrana basal de este epitelio es parte de una membrana que se llama membrana de Bruch, que se considera parte de la coroides. Así que bueno, es extraño eso porque el epitelio queda repartido entre la túnica interna y la túnica vascular, porque la membrana basal es parte del epitelio, pero la membrana basal de este epitelio estaría acá. Estas son las caras apicales que tienen estas prolongaciones, son microvellosidades, ¿sí? Tiene pigmento melánico, como decíamos, sobre todo en la parte más apical, y no sé si alcanzan a ver con este aumento,
estas células fotorreceptoras tienen unos discos delimitados por membrana que se van perdiendo, ¿sí?, a medida que estas células reaccionan frente a la luz. Entonces, estas células son capaces de fagocitar a esos discos que liberan los conos y los bastones, ¿sí? Entonces, esa es una función muy importante, fagocitar los discos que pertenecían a las células fotorreceptoras. Las células del epitelio pigmentario tienen uniones comunicantes, adherentes y oclusivas, pero esto de que las uniones oclusivas es muy importante porque van a generar un compartimento que queda para el lado de las otras capas de la retina, al cual no acceden muchas de las moléculas que están en la sangre. Entonces, los capilares que están acá en la coroides van a dejar salir ciertas moléculas, pero no todas van a llegar a estar en contacto, por ejemplo, con los conos y los bastones. Entonces, estas uniones oclusivas forman lo que se llama la barrera hematorretiniana, o mejor dicho, una parte de esa barrera hematorretiniana. Otra función, como decíamos, es absorber, gracias a la melanina, el exceso de luz, ¿sí? Y entonces la imagen se forma mejor. Acuérdense que no hay uniones entre la cara apical de esta célula y los fotorreceptores. Este era el esquema de las capas de la retina, ¿sí? Acuérdense que la luz incide desde interno hacia externo. Acá, a este nivel, si estas amarillas son las células de Müller, esas células de sostén que ocupan justamente desde la capa 3 de la retina hasta la capa 10. Y la capa 3, que es la limitante externa, es una línea que se hace visible al microscopio óptico, si el preparado es bueno y con buen aumento, se hace visible porque hay uniones entre las células de Müller y los fotorreceptores, o entre las células de Müller entre sí. Entonces, esas uniones célula a célula ponen de manifiesto esa membrana limitante externa. Esta es una célula entonces de sostén que ocupa casi todo el espesor de la retina, pero solamente se aprecian con estas coloraciones la membrana limitante interna, la membrana limitante interna y el núcleo en la capa nuclear interna. No vamos a hacer una descripción muy completa de estas células de los fotorreceptores, pero vamos a decir algunos conceptos introductorios y luego, para completar los cuestionarios o conocer más, van a ir a los libros de referencia. Lo interesante es que estas células tienen una ultraestructura muy exquisita, con varias porciones. La fotorrecepción se da a nivel del segmento más externo, ¿sí?, que serían estos. Ahí vamos a tener a los conos o a los bastones, ¿sí? Justamente en el extremo más externo de la célula hay numerosos discos delimitados por membrana, que son los que mencionábamos hoy, que se van liberando y son fagocitados por el epitelio pigmentario. Entonces, esta ultraestructura de estos discos no es igual para el cono que para el bastón. En el caso del cono, todos los discos están unidos a la membrana plasmática. En cambio, en el caso del bastón, cada disquito es independiente y están dentro de la célula. Acá tenemos una microscopía electrónica, ¿sí? Fíjense cuántas capas que hay, ¿sí? Cada par es un disco, ¿sí? Y la importancia de esto es que en esos discos están los pigmentos ópticos, ¿sí?
El pigmento óptico es un complejo formado por una proteína que se va a llamar opsina y un aldehído que se llama retinal. ¿Sí? El retinal es el aldehído del retinol. El retinol es la vitamina A. Por eso se dice que la vitamina A es necesaria para la visión. Y es cierto. Entonces, los pigmentos ópticos son los que absorben a los fotones. Cuando la luz incide sobre el pigmento óptico, se separa en opsina y retinal. ¿Sí? Y esta célula sufre un cambio, ¿sí? Deja de liberar ciertos neurotransmisores y eso le llega como señal a la siguiente célula, que es la célula bipolar. Lo interesante es que los bastones tienen un pigmento óptico que se llama rodopsina. ¿Sí? La opsina del bastón se llama escotopsina y está unida al retinal. ¿Sí? Los bastones, gracias a estos pigmentos, son muy sensibles a la luz. Quiere decir que con poca intensidad de luz se excitan. ¿Sí? Pero los bastones no generan una imagen con mucho detalle. En cambio, los conos tienen otras opsinas, tienen 3 opsinas distintas. Hay conos que se excitan con un máximo a una cierta longitud de onda y los otros conos a otra. Es decir, hay 3 tipos de conos que son sensibles al verde, al rojo o al azul, dependiendo de la opsina que tienen. Lo interesante es que un cono es sensible a un cierto color. Los conos son menos sensibles a la luz, quiere decir que necesitan mayor intensidad de luz para excitarse. Por eso, cuando hay poca luz, uno distingue menos los colores y ve como una imagen más en blanco y negro. Pero los conos generan una imagen con mayor detalle, es decir, que dan una mejor agudeza visual. Lo que vamos a ver es que la distribución de conos y bastones no es igual en toda la extensión de la retina. Bien, para más detalles vayan a los libros. Son células realmente muy interesantes, tanto desde el punto de vista ultraestructural como fisiológico. ¿Sí? El funcionamiento de estas células es muy particular. Vamos a aprovechar esta imagen para hablar de 2 cosas. Por un lado, la convergencia que hay a nivel de la información. ¿Sí? Fíjense que si este es el epitelio pigmentario, estos son los conos y los bastones. Acuérdense que el cono y bastón le transmite la información a la célula bipolar. La bipolar le transmite la información a la ganglionar. Entonces, lo que se encuentra es que en la mayor parte de la retina hay muchos conos y bastones para una sola célula ganglionar. Y ahí se habla de convergencia de la información. Es como que esta célula ganglionar viera el promedio de varios fotorreceptores. Entonces, en este esquema, que está muy simplificado, hay 2 fotorreceptores para una bipolar. Y acá igual. Pero hay 2 bipolares para una ganglionar. Es decir, que la información se va promediando. Cuanto mayor es la convergencia, es decir, cuanto más fotorreceptores hay para una sola ganglionar, menos aguda es la imagen, menos agudeza visual. En cambio, si yo tengo una parte de la retina en que la relación es 1 a 1, porque un fotorreceptor le transmite la información a una sola bipolar y una bipolar a una ganglionar, ahí no pierdo nada de información, no hago ningún promedio. Entonces, en las regiones más anteriores de la retina fotosensible, la convergencia es mayor. Y hay una porción en la retina que se llama fóvea, donde la convergencia es 1 a 1. Entonces, esa fóvea va a ser
ni más ni menos que la zona de mayor agudeza visual. Y por otra parte, lo que se ve en esta figurita es la dirección que toman los axones de las distintas células ganglionares. Fíjense que las células ganglionares estaban en la capa 8 y los axones están en la capa 9, ¿sí? Prácticamente contra el cuerpo vítreo. Los axones van a ir recorriendo desde cualquier punto hacia un único punto que es el disco del nervio óptico, ¿sí? Entonces, esos axones se van a encontrar todos en un punto donde la luz, por más que incida, no forma imagen porque acá no hay fotorreceptores. Acá estoy solamente teniendo estos componentes de las fibras del nervio óptico. A esta región entonces la vamos a llamar punto ciego o escotoma, porque no hay fotorreceptores. Entonces, dijimos que había una zona de máxima agudeza visual, que se llama fóvea, pero también hay una zona ciega, sin fotorreceptores. Hay una forma, con un experimento muy sencillo que lo vamos a hacer en algún trabajo práctico, de poner de manifiesto el punto ciego, que se pone de manifiesto justamente cuando uno mira con un ojo solo. Entonces, se tapa un ojo y va haciendo el ejercicio de acercar o alejar una imagen que tiene dos figuras, y a una cierta distancia esa imagen desaparece. Cuando yo miro con los dos ojos, nunca los rayos que provienen de un objeto van a caer en los dos puntos ciegos simultáneamente. Por eso, cuando uno mira con los dos ojos, todo el campo visual se percibe. Entonces, lo que vamos a explicar ahora es por qué hay una parte donde la agudeza visual es máxima y recordar el tema de la convergencia. Y, como ya hemos dicho, si este es el corte del globo ocular, esto es el cuerpo ciliar que se continúa con la retina fotosensible. El límite entre el cuerpo ciliar y la retina fotosensible es esta ora serrata, ¿sí? Agujero aserrado, orificio aserrado quiere decir. Entonces, desde la ora serrata hasta la parte posterior del ojo, la retina es fotosensible. Fíjense, acá tenemos dos fotos de preparados histológicos, ambos son de la retina. La retina empieza acá, hacia arriba, de acá para abajo hay un pedacito de coroides, fotografiada. Hay varias diferencias entre una foto y otra, pero lo que más quiero que vean es la cantidad de células ganglionares que hay en esta parte versus la cantidad de células ganglionares que hay en esta parte. La pregunta es, ¿en qué porción la retina tiene mayor agudeza visual? ¿En una región como esta o en una región como esta? La respuesta es que en esta parte va a ser más sensible, más aguda la visión, porque al haber más células ganglionares la convergencia es menor, ¿sí? En cambio acá, si hay pocas células ganglionares, para una cierta cantidad, por ejemplo 20 o 30 conos y bastones, habrá una sola una sola ganglionar. Esto correspondería a una parte más periférica, ¿sí? Más anterior de la retina, y esto a una parte más posterior. Ahora vamos a explicar por qué la fóvea central es la región de mayor agudeza visual. Fíjense que acá está dibujado, insinuado como una depresión. Quiere decir que esta fóvea, que quiere decir fosa, ¿sí? Esta depresión en forma de embudo, es porque la retina en esa parte
tiene menos espesor, ¿sí? Y si uno va al polo posterior del ojo, esta fóvea está a 1 milímetro aproximadamente hacia afuera, hacia temporal. ¿Por qué esta fóvea tiene menor espesor? Porque justamente la mayoría de las capas de la retina se han desplazado, ¿sí? Entonces la luz que entra por acá arriba no tiene que atravesar muchas capas, ¿sí? Sino que está bastante el camino facilitado para que directamente incida en los segmentos externos de los fotorreceptores. Acá lo tenemos en un esquema y acá está en otro, lo mismo, fíjense. En este otro esquema de lo mismo está el epitelio pigmentario, los conos con su núcleo, la célula bipolar en amarillo claro y el núcleo de la célula ganglionar en amarillo más intenso. Mejor dicho, el citoplasma en amarillo, el núcleo en azul. Y de ahí sale el axón, ¿sí? Entonces, como que todo está desplazado y la luz puede incidir mucho más fácilmente sin tener que chocar con otras estructuras. Otra de las cuestiones es que a nivel de la fóvea no hay vasos sanguíneos, porque la retina tiene sus vasos sanguíneos, ¿sí? Que ahora los vamos a describir. En esta parte no hay, entonces tampoco la luz va a tener que interactuar con los vasos sanguíneos. Además, las células fotorreceptoras que hay en la fóvea son solamente conos, ¿sí? O sea, las que dan mayor agudeza visual. Y por último, la convergencia en esta zona, como mencionamos, es 1 a 1. Hay un cono para una célula bipolar, para una ganglionar. Entonces, hay por lo menos 4 causas por las cuales esta fóvea es la zona de mayor agudeza visual. Que la luz tiene que atravesar pocas capas, que no hay vasos sanguíneos, que los fotorreceptores son conos y que la convergencia es mínima, ¿sí? Hay un cono para una bipolar, para una ganglionar. Esta depresión, que es la fóvea, se encuentra en una especie de mancha que se llama mácula lútea, justamente. Mácula quiere decir mancha y lúteo quiere decir amarillo. ¿Sí se acuerdan del cuerpo lúteo del ovario? Bueno, es el mismo color. Hay toda una zona que es más grande que la fóvea, que se llama mácula lútea, porque en las células bipolares y en las células ganglionares de esa mancha se acumula un carotenoide, un pigmento amarillento, ¿sí? Entonces, recuerden que la fóvea está dentro de la mácula lútea. Y otra cosa interesante es que los axones de las células ganglionares, mientras están recorriendo la retina, son amielínicos, ¿sí? No tienen vaina de mielina ni están asociados a alguna célula de sostén específica. Luego, cuando el axón ya forma parte del nervio, luego de la papila del nervio óptico, ahí son mielínicos. Y lo curioso es que la mielina en este nervio va a estar formada por oligodendrocitos, ¿sí? Acuérdense que los nervios tienen una estructura de tejido conectivo, además de tejido nervioso. En el caso del nervio óptico, esas vainas de tejido conectivo están dadas por las meninges, ¿sí? Por la pia madre y la aracnoides más internamente, y por la dura madre, que es de tejido conectivo denso, que luego en el globo se continúa con la esclera. Esto hace que el nervio óptico sea un nervio muy particular. Entonces, tanto desde el punto de vista histológico como desde el punto de vista embriológico, a veces se dice que el globo ocular es una parte adelantada del cerebro, ¿sí? Y al nervio óptico, algunos autores dicen que habría que llamarlo tracto óptico, porque sería como una parte adelantada del sistema nervioso central, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque
a veces los nervios craneales, o muchas veces los nervios craneales, tienen particularidades morfológicas, histológicas, que en este caso para el nervio óptico tiene toda esta historia que tiene que ver con su embriología. Vamos a hablar un poco ahora de la irrigación sanguínea de la retina. Recordando un poco de la embriología, en esta cúpula o copa óptica se formaba una fisura que se llama fisura coroidea, por la que se mete la arteria y la vena hialoidea. Esa arteria va bien hasta adelante, ¿sí? Y va a ocupar lo que después va a ser la cámara vítrea, y va a estar bien cerca de ese cristalino en formación, para aportarle, por ejemplo, nutrientes. A medida que el ojo se sigue desarrollando, la parte más distal, más anterior de esa arteria hialoidea se degenera, ¿sí? Va a dejar una huella en el cuerpo vítreo, pero la arteria desaparece. Pero va a quedar el resto de esa arteria dentro del pedículo óptico, ¿sí? Que en el adulto se termina llamando o desarrollando el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico, que es el que tiene todas esas fibras de las células ganglionares, además de tener componentes de nervio, que es un nervio muy particular, va a tener una arteria y una vena en el interior, que se llaman arteria central de la retina y vena central de la retina. Fíjense que esa arteria llega hasta la superficie que está entre la retina y el cuerpo vítreo, ¿sí? Esto es de un fondo de ojo, es muy típico que se haga como práctica para diagnosticar el estado del globo ocular. Fíjense que acá se ve a la fóvea, ¿sí? Y este es el nervio óptico, ¿sí? Entonces, a través del nervio óptico entran los vasos sanguíneos, que se van a ir ramificando hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, y dar distintas arteriolas que van a recorrer por esta superficie. Y cada tanto se van a hacer profundas esas arterias. Lo interesante es que la irrigación de estas arteriolas que vienen de la arteria central de la retina llegan solamente hasta la capa nuclear interna, ¿sí? Es decir, que es de la capa nuclear interna de la 6 a la capa 10 se van a nutrir por estas arterias que son ramas de la arteria central de la retina. Mientras que las capas del 1 a la 5, es decir, desde el epitelio pigmentario hasta la plexiforme externa, estas células se nutren por difusión de sustancias que salieron de los capilares fenestrados de la coroides. Esto es muy particular, porque entonces las sustancias que llegan acá están filtradas por el epitelio pigmentario. Y acuérdense que el epitelio pigmentario formaba la barrera hematorretiniana. Y por otra parte, los capilares que generan estas arteriolas son de tipo continuo, que también tienen muchas uniones oclusivas entre sí las células endoteliales. Entonces no dejan escapar cualquier cosa. Y acá está la otra parte de la barrera hematorretiniana. La barrera hematorretiniana tiene un componente más externo dado por este epitelio y un componente más interno dado por el endotelio de estos capilares continuos. De forma que, cuando está bien conservada, la retina no está en contacto con cualquier molécula que esté en la sangre.